está muy fuertemente vinculado con lo que es infertilidad. Entonces, esa va a ser principalmente la causa por la que se acercan la mayoría de estas pacientes. Siguiente, por favor. Va. Acá les hablo un poco más de las generalidades y el por qué ha cobrado importancia de nuevo la tuberculosis. Pues es un viejo enemigo que tiene un nuevo aliado. ¿Qué nuevo aliado? El VIH. El VIH o su aparición, se ha encontrado que 2/3 de los pacientes que tienen tuberculosis y VIH van a tener, en el caso del sexo femenino, por supuesto, esta localización como preponderante. Entonces, eso ya es importante. Y pues vamos a recordar los datos de la tuberculosis. La tuberculosis, ¿por qué decimos que es un viejo enemigo? Pues porque ha acompañado a la humanidad desde la época de los egipcios. Es un bacilo de 1 a 4 nanómetros, bueno, micrómetros, aerobio estricto, no es purulado, que es inmóvil, por lo cual su transmisión es exclusivamente, digamos, a través de las salvas, en el caso de la versión pulmonar, pero no solo es Mycobacterium tuberculosis, sino que también son todos aquellos micobacterias que sean del denominado Mycobacterium complex, que serían tuberculosis, bovis, principalmente para esta localización que es genitourinaria, y africanum, es endémica del continente africano, por supuesto, pero es muy presente. La siguiente. Pero ahorita ves que estoy apenas alabándole la onda. No pasa nada. Ya, perdón. Sí, sí se ve. Ok. En cuanto a la fisiopatología, pues principalmente vamos a tener un sitio primario de infección. La mayoría de las veces es secundaria a un sitio primario como va a ser el pulmón. Y bueno, esta tuberculosis genital femenina se va a caracterizar porque se va a diseminar, ya sea por vía linfática o por vía hematógena, pero mencionaban algunos artículos que la principal vía que toma esta para llegar hasta el sistema reproductor femenino es la vía hematógena. A diferencia de la tuberculosis que se puede presentar en los riñones, la tuberculosis renal, y a diferencia también de la tuberculosis que se puede presentar en genitales masculinos, esta tuberculosis genital femenina es aislada. Esto quiere decir que no necesariamente se tiene que presentar en los riñones primero. Si recordamos, la tuberculosis renal se presenta en el riñón y va descendiendo, va descendiendo, va descendiendo y va afectando pues, a las estructuras inferiores hasta llegar a los genitales. En esta no, esta como tiene una diseminación hematógena casi exclusiva, pues va a llegar directamente hasta los genitales femeninos. Que bueno, como tenemos aquí, tenemos un sitio primario de infección que va a ser el pulmón. Posteriormente a esto, un 90% de casos se puede controlar, la infección va a ser controlada, se va a mantener como una tuberculosis latente, pero en un 10% de los casos esta respuesta inmune no va a ser adecuada y pues se va a generar una tuberculosis primaria. Va a estar activa esta tuberculosis, si no se trata pues a tiempo, va a progresar y pues como ya les había mencionado, a través de vía linfática y hematógena puede diseminarse y generar una tuberculosis miliar, que es la tuberculosis pues diseminada a otros órganos. También si nosotros tenemos una tuberculosis latente, pero existe una reactivación, ya sea por una reinfección o por una falla del sistema inmune. Por eso están asociadas las las enfermedades que afectan al sistema inmune como el VIH y la diabetes, que son uno de los factores de riesgo para pues, presentar este tipo de infección. Se puede reactivar la tuberculosis igual, se puede diseminar, vía hematógena linfática y pues llegar hasta genitales femeninos. Una vez que llega a los genitales, las principales estructuras pues, que se van a ver afectadas van a ser las trompas uterinas, estas en más del 90%, y en la mayoría de los casos va a ser bilateral, o sea, van a estar afectadas las dos. Va a caracterizarse porque se va a generar una endosalpingitis tuberculosa, o sea, la infección va a ir desde las capas más internas de la tuba, de las trompas uterinas, hasta pues las capas más externas.
va a progresar de una endosalpingitis a una exosalpingitis, y puede generarse también una salpingitis tuberculosa intersticial, y pues puede generar hidrosalpinx, piosalpinx, masas tubováricas o adherencias. Aquí tenemos una imagen en donde se nos muestra pues una tuberculosis, una endosalpingitis, en la que se presentan, aquí se llegan a observar algunos o lesiones miliares. Bueno, no les mencioné que la tuberculosis da principalmente dos tipos de lesiones, que son las miliares y las cavitadas. Pues en órganos periféricos a los pulmones se van a presentar lesiones miliares que pues van a ser... y aquí tenemos una imagen en donde se presenta una trompa uterina pues afectada por tuberculosis y se genera una obstrucción, se llena de tejido necrótico gaseoso que pues es generado por la infección. Aquí tenemos un corte igual histológico en donde se ve pues la tuba uterina ocluida por el tejido gaseoso que es generado por el patógeno. También se puede dar una salpingitis ixmica nodosa. Es a nivel pues histopatológico se puede observar este tipo de lesiones, que va a ser pues una proliferación del estroma y pues va igual a generar proliferación de glándulas y va a generar obstrucción. Y también pues como ya les había mencionado, piosalpinx o hidrosalpinx. El hecho de que haya este tipo de obstrucciones en las tubas uterinas va a generar pues como complicación la infertilidad, que es una de las presentaciones pues igual clásicas de la tuberculosis genital femenina. También puede afectar al útero en un 70% de los casos. En un principio no va a haber lesiones, o sea, se va a ver normal, y conforme va progresando la enfermedad se van a observar úlceras o sinequias o adherencias. Pueden haber también necrosis, áreas hemorrágicas, y pues esto a la larga va a generar una destrucción endometrial. Y bueno, como les había mencionado, por la presencia de sinequias o adherencias también se puede presentar un síndrome de Asherman, que pues está caracterizado por la presencia de adherencias endometriales. Aquí tenemos igual una imagen en donde se puede observar una endometritis tuberculosa. Y aquí se ven los granulomas, que pues están compuestos pues, por macrófagos y por estas bacterias que no pudieron fagocitar adecuadamente y se van acumulando y se forman los granulomas. Y bueno, también puede afectar a los ovarios en un 20-30% de los casos. Es menos común que se vean afectados, pero cuando se ven afectados se van a presentar igual adherencias, va a haber calcificación y se pueden presentar quistes tubováricos, como lo podemos observar aquí en la imagen. Y pues a la larga igual va a generar una destrucción ovárica. Aquí tenemos una imagen en donde se pueden observar igual los nódulos miliares que se pueden generar y las adherencias, se van a generar también adherencias. Esto pues va a generar una destrucción ovárica a la larga y pues va a haber igual como complicación una infertilidad. También se puede afectar el peritoneo. También en menor proporción se llega a afectar. Se van a presentar igual nódulos o lesiones miliares, como lo podemos observar aquí en la imagen. Son muy evidentes. Adherencias, aquí podemos observar las adherencias que se generaron con el intestino. Y también el intestino, aquí pues ya hay igual lesiones miliares en el intestino. Se puede acompañar de ascitis y normalmente de alguna masa pues palpable abdominopélvica. Lo principal, o si se han dado cuenta, pues las principales lesiones son las lesiones miliares y las adherencias, son las que se van a presentar mayormente. También se puede presentar un síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, que es un síndrome que se caracteriza por adherencias, pues, perihepáticas, como podemos observar aquí en esta imagen. Esto ya es una complicación, ya es en una enfermedad avanzada, ya es prácticamente que la enfermedad haya migrado desde la pelvis hasta la cavidad abdominal. Y bien, una de las presentaciones clásicas, como se los voy a mencionar en el cuadro clínico, es la infertilidad. Y pues vamos a tener varios factores, tanto ováricos, tubáricos y uterinos. Dentro de los factores ováricos vamos a tener una disminución en la producción de progesterona y una anovulación crónica. Esto, como ya se los había mencionado, debido a la destrucción y al deterioro progresivo de la función ovárica que se va a ir generando. Dentro de los factores tubáricos, ya igual les había mencionado, va a haber bloqueo. Esto va a ser el principal factor que me va a llevar pues a una
a una infertilidad, va a haber daño ciliar y pues va a haber pérdida de la función tubárica. Y pues dentro de los factores uterinos, la formación de sinequias o adherencias va a generar que pues la cavidad se deforme, se va a generar una atrofia endometrial y pues va a haber una falla en la implantación. Dentro del cuadro clínico, va a ser un cuadro clínico inespecífico y en la mayoría de los casos, pues las pacientes van a estar asintomáticas en un principio. Esto genera que el diagnóstico se realice de manera tardía y pues generalmente que la enfermedad vaya progresando hasta llevar a estadios avanzados en los que pues ya haya lesiones más graves. Va a ser inespecífico, cuando se presenta pues cuando hay sintomatología, se va a presentar generalmente con un dolor pélvico, va a ser un dolor pélvico subagudo, como ya les había mencionado, se puede presentar infertilidad, va a haber sangrado uterino y puede haber también anomalías del ciclo menstrual si es que se afecta ya también la cavidad uterina, ya sea oligomenorrea, hipomenorrea o también hasta amenorrea. Llegaron a mencionar en algunos artículos que en toda mujer en etapa reproductiva con infertilidad o en mujeres posmenopáusicas con sangrado vaginal se debe de estudiar, pues, se debe de hacer diagnóstico diferencial con una tuberculosis genital. En las mujeres, pues, posmenopáusicas, si ya se descartó un diagnóstico de cáncer de ovario, se recomienda continuar y descartar una tuberculosis genital. Y pues hay múltiples manifestaciones. Se menciona que la sintomatología general que se llega a presentar en una tuberculosis como fiebre, pérdida de peso, diaforesis, se presenta pues, en muy raras ocasiones. Esta presentación general casi no se va a presentar y pues como ya les había mencionado es mayormente asintomática. Puede haber también masas abdominopélvicas, y a veces se llega a confundir esto con un cáncer de ovario por la presencia de las masas, y como ya les van a mencionar en el diagnóstico, porque también llega a haber elevación de algunos marcadores tumorales. ¿Tienen alguna duda con el cuadro clínico? No. ¿Sí cambió de diapositiva? Sí, sí cambió. Pero si Roti está hablando, creo que tiene apagado el micro. Sí, no se escucha. No, todavía no lo enciende. Ya, una disculpa, pequeñas fallas técnicas. Bueno, continuando con el diagnóstico, ¿cómo se va a realizar? Pues obviamente tenemos algunos indicativos que nos pueden señalar, como ya mencionó Nathan, pero también nos vamos a auxiliar de nuestras pruebas diagnósticas y en este caso tal cual van a ser eso, porque el diagnóstico se alcanza a través de la determinación de la presencia de este bacilo dentro de las secreciones vaginales. Bueno, la primera de nuestras pruebas que tenemos y la más sencilla, conocida por todos, es nuestra prueba de tuberculina. La prueba de tuberculina prácticamente consiste en inyectar una pequeña dosis de este agente, que es la tuberculina, 2 unidades y verificar si existe una reacción dérmica que nos indicaría pues la presencia de una activación del sistema inmunitario por parte de estos agentes, pues por la presencia de antígenos a nivel de la circulación. En el caso de las personas que nunca en su vida, pero nunca han entrado en contacto con la tuberculosis, cosa muy rara, por cierto, se presentaría o diríamos que son reactivos a partir de 5 milímetros. Pero en el caso de las personas que ya recibieran la vacuna BCG, pues entonces nosotros esperaríamos hasta ver que sea una elevación de 14 milímetros posterior a 72 horas, según indica la Guía de Práctica Clínica Mexicana y la normativa, en el caso de una reactivación.
Nuestro estándar de oro va a ser obviamente el examen microbiológico y se puede optar directamente por extraer la primera sangre menstrual, la sangre menstrual del primer día, un frotis en el que con las tinciones de Sil-Nielsen o bien la de rodamino, que es por inmunofluorescencia, observar estos bacilos directamente. En la imagen en color negro pueden ver la que es por inmunofluorescencia, fluoresceína, y al lado la tinción de Sil-Nielsen son unos bacilos chiquititos de color rosáceo. ¿Qué tanta muestra necesitamos para que esto sea observable tan solo en una tinción? Pues necesitaríamos una colonización de al menos 10.000 bacilos por mililitro, lo cual pues ya estaríamos hablando de estadios graves. Pero si queremos ser más precisos, que de hecho para eso es el cultivo, pues agarramos nuestra muestra y la cultivamos. Si nos vamos por los métodos clásicos, en este caso el cultivo de Lowenstein-Jensen, nos llevará 28 días determinar de que existan 100 bacilos por mililitro, es decir, un estadio relativamente leve de la infección. Si vamos por métodos más avanzados, en este caso solicitamos un cultivo líquido del sistema Bacter, pues entonces estaríamos teniendo nuestra prueba confirmatoria en 8 a 15 días. Sencillo. La siguiente, por favor. Otras pruebas que podemos emplear y que de hecho nos van a ayudar a determinar la existencia de esto y a descartar algunos otros criterios o diagnósticos diferenciales, pues serían estas tres pruebas que tenemos aquí. Primero que nada, habremos de determinar la que es más sencilla, que nos hablaría de una activación de linfocitos T y de macrófagos, que sería la prueba ADA o de adenosina de aminasa. Este es un marcador, como les mencionaba, presente en estas células y puede encontrarse activo o elevado, que serían valores de 10 a 100 unidades sobre el litro en los casos en los que esté pues presente. Tiene una sensibilidad del 90%, bastante buena, y una especificidad también rondando el 90%. El CA125, como mencionamos en clases previas, estaría elevado precisamente cuando existe una colonización de nuestro peritoneo. Es decir, ya la infección ha llegado a planos bastante profundos. ¿Por qué? Pues por la destrucción del mesotelio. ¿Qué valores tomaríamos aquí como referencia o para decir, ok, estudio de cáncer de ovario o si le seguimos estudiando? Pues bueno, unos valores de 316 unidades sobre litro más menos 61. Y si tenemos muchas dudas y encontramos un estadio bastante inicial, una prueba, lógicamente, que puede ayudarnos bastante, pues es una reacción por cadena de polimerasa. Nos ayuda a encontrar las infecciones cuando están presentes menos de 10 bacilos por mililitro. La siguiente, por favor. También podemos emplear estudios de imagen para sospechar y para determinar pues el daño, la extensión. Y lo primero que nada sería pues verificar si no hay un foco activo pulmonar, porque obviamente es la presentación clásica de nuestra enfermedad, tuberculosis pulmonar. Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? Con una radiografía, algunas señales o algunas muestras que nos un estadio de reactivación. Ya veríamos cavitaciones. En este caso les presenté nada más una radiografía normal y una lateral igual normal, pero encontraríamos cavitación. En el caso de ya métodos más acercados a nuestra área de estudio, pues tenemos un ultrasonido pélvico o también una histerosalpingografía. En este caso, pues son los estudios más recomendados. ¿Qué encontraríamos? Pues esto es una prueba de contraste, entonces buscaríamos anomalías en la morfología. En la primera imagen que pueden encontrar superior izquierdo, señalado con la primera flecha, justo donde está Nathan, podemos ver el denominado signo del hilo de plata. Vamos a encontrar que esto es pues una sinequia de nuestra salpinge que simplemente permite la existencia de un pequeño canal para el desplazamiento del medio de contraste. A un costado está lo opuesto a que puede suceder, que es un hidrosalpinx. Nuestra salpinge está
extremadamente dilatada, precisamente por la presencia de estos infiltrados. A un costado, el estadio más grave de la enfermedad, que sería encontrar un signo de dedo, o también se puede referir si tienen los bordes dentados como de collar de perlas, y esto es porque la cavidad ya quedó completamente reducida a eso que se alcanza a apreciar. No hay más, todo lo demás está pegado prácticamente. En el caso del ultrasonido, igual ahí les hice la demostración, lo que pueden ver más cercano a nuestro emisor, pues sería un ovario, y al lado una salpinge muy, muy dilatada. Otro de los signos característicos que podemos encontrar en una historia, ya retomando este estudio radiológico, sería el signo denominado palo de golf, ahí señalado con una flecha que adquiere la salpinge, una dilatación seguida de una porción con una sinequia y ya después pues la cavidad uterina. La siguiente, por favor. Finalmente, unas imágenes que pueden ayudarnos y un estudio que puede ser tanto diagnóstico como pues resolutivo hasta cierto punto, es la paroscopía acompañada de una histeroscopía, pues nos dan la mejor sensibilidad, por supuesto. ¿Y qué encontraríamos? Pues primero que nada la presencia de granulomas, como señalan esas flechitas blancas allí, y más claramente en la imagen de abajo, con las flechitas negras, así se ven in vivo. Un hidrosalpinx marcado, ahí cada flechita negra señala una salpinge y como ven son casi del tamaño del útero, entonces ahí hay un problema. Y por supuesto adherencias en nuestros omentos. Ya en este caso de que tengamos como tal pues la sospecha y el diagnóstico, se puede optar por resecar. En cuanto al tratamiento, va a ser el tratamiento pues, que se da para una tuberculosis pulmonar similar. Se recomienda una terapia de 6 meses, es una pues, terapia con múltiples fármacos. Primero, como ya se ha visto en tuberculosis pulmonar, pues son 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Después de estos 2 meses con estos 4 fármacos, se continúan 4 meses con una terapia pues, con isoniazida y rifampicina. Es la terapia clásica para tuberculosis tanto pulmonar como genital. Es la misma terapia porque se menciona que el número o la carga bacteriana, por así decirlo, es similar tanto en tuberculosis pulmonar como en tuberculosis genital. Algunos artículos y llegan a mencionar algunos esquemas un poco diferentes. En la segunda etapa, en donde se utiliza isoniazida y rifampicina, también llegan a agregar etambutol, dando una pues triple terapia, ya no solamente isoniazida y rifampicina. Si existe una tuberculosis resistente a fármacos, igual se llega a mencionar este tipo de tuberculosis en algunos artículos, se da un esquema pues mucho más complejo, que pues puede durar hasta más de 18 meses, como se ve aquí. Se da una fase intensiva que va a durar de 6 a 9 meses y una fase pues de continuidad que dura hasta 18 meses. Y aquí pues ya no solamente son los fármacos clásicos, ya se agregan otro tipo de fármacos, otro tipo de antibiótico terapia. Pero pues para fines prácticos es el esquema clásico de 6 meses con los fármacos que ya les mencioné. Ahí ten cuidado. Y bueno, después de que... Regrésate, porque ten cuidado lo que estás comentando, porque en tuberculosis pulmonar y en tuberculosis genital y en todos los procesos que son como crónicos, infecciones crónicas pélvicas, el tratamiento siempre es por 1 año, por lo menos. Ok. ¿Sale? Sí. Síguele. Y cuando se llega a completar ya un ciclo de tratamiento, como ya lo mencionó la doctora, por 1 año, se recomienda que se realice otra laparoscopía o una histeroscopía para pues observar si ya desaparecieron las lesiones o si continúan. Bueno, si hay una desaparición de las lesiones menores, pero puede haber
una persistencia de adherencias mayores y de obstrucciones tubáricas. Debido a esto, pues el pronóstico para la fertilidad pues va a ser malo. Esto va a ser lo que más se va a ver afectado, la fertilidad. Y para esto, pues, mano de algunas técnicas como reproducción asistida. Para poder realizar este tipo de técnicas, pues se requiere que no haya afectación endometrial y que ya no existan sinequias uterinas. Puede que sigan las tubas uterinas afectadas, pero se requiere que el endometrio ya no esté afectado. Y con este tipo de técnicas de reproducción asistida, pues llegan a mencionar una probabilidad del 16.6% de lograr el embarazo. Finalmente, lo que nosotros encontramos fue este algoritmo con el que es fácil recordar los pasos para llegar al diagnóstico y pues dar un tratamiento oportuno en caso de que pues se necesite determinada medida terapéutica. Lo que ellos dicen es que una paciente puede llegar bien por un estudio de infertilidad, por una amenorrea o por alteraciones menstruales. Entonces, pues obviamente nosotros buscaríamos una biopsia de endometrio. Si no se sospecha de tuberculosis, pues se estudian el resto de casos, ¿no? Queda descartado prácticamente. Si no sale positivo para la presencia de tuberculosis, pero si existe todavía la sospecha, pues entonces en los cultivos de sangre menstrual o la prueba de Montrux, que es la prueba dérmica de tuberculina. Y esto te lleva pues a un resultado negativo, lo mismo, o un resultado positivo que te indicaría iniciar estudios imaginológicos, una histerosalpingografía, una histeroscopia, una radiografía de tórax para descartar pues la presencia de un foco pulmonar primario y una orografía pues para descartar que se acompañe con patología urinaria. En este caso, que lleguemos al diagnóstico, pues simplemente iniciamos tratamiento antituberculoso y se llevan a cabo los controles. En el dado caso de que la paciente desee, pues entonces simplemente lo dejamos en eso, un tratamiento y buscar las posibilidades en el futuro de que no haya complicaciones orgánicas. Pero en el dado caso de que no desee pues la fertilidad o bien ya esté satisfecha en ese aspecto, sería el tratamiento antituberculoso más la resección, lo que sería una cirugía. Prácticamente todo por nuestra parte. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Más? Yo me quedé con una duda, doctora. ¿El Dime. tratamiento entonces es por un año? ¿O Sí, si es idealmente. ¿Y qué esquema se seguiría en ese caso? Se inicia el esquema inicial de 4, ajá, Ujú. y después se sigue nada más etambutol e isoniazida, que es lo que tenemos en México. Okay. Uh-huh. Gracias. ¿Alguien más? Doctora, yo solo tengo una duda. En varios artículos mencionaba que también podían presentarse como ascitis y derrames pleurales, pero ¿qué tan común es eso? Bueno, en esa presentación. Pues bueno, en la fase aguda de la enfermedad siempre van a tener ascitis porque es un proceso inflamatorio. Decía su compañero que llega a planos profundos, depende a qué le llaman planos profundos, pero más bien el compromiso de la enfermedad está cuando llega al peritoneo. Entonces, cuando se infiltra el peritoneo, ocasiona irritación peritoneal y ocasiona ascitis, ¿vale? El derrame pleural, pues puede ser cuando hay tuberculosis pulmonar asociada a. Gracias. Uh-huh.